Muy bien, empezaremos por este ejercicio de la guía de ejercicios, el número 24. Una varilla metálica delgada y uniforme con masa M pivota sin fricción sobre un eje que pasa por su punto medio y es perpendicular a la varilla. Un resorte horizontal con constante de fuerza K se conecta al extremo inferior de la varilla y el otro extremo del resorte se fija a un soporte rígido. La varilla se desplaza a un ángulo pequeño θ con respecto a la vertical y se suelta. Demuestre que se mueve en movimiento oscilatorio simple, angular y calcule su periodo. Sugerencia: suponga que θ es suficientemente pequeño para que las aproximaciones seno de θ sea aproximadamente θ y coseno de θ sea 1, para que sean válidas. Ya esa aproximación vamos a utilizar. Bien, en este ejercicio nos mencionan esta aproximación para el coseno de θ. Generalmente lo más común que hemos aplicado es esta aproximación cuando θ es muy pequeño, tanto que para θ al cubo ya sea despreciable. Entonces el coseno de θ tendría este valor, 1 menos θ cuadrado sobre 2. Pero en este caso el ángulo ya tiene que ser mucho más pequeño todavía, de tal manera que θ al cuadrado sobre 2 ya sea 0, de tal manera que coseno de θ se aproxime a 1. ¿Ya? Entonces esa aproximación nos dice utilizar en este ejercicio, en el cual pasa un eje de oscilación por el centro, por su punto medio de la varilla. Es decir, acá está su punto medio, ahí está el eje de oscilación. Me olvidé dibujar en el gráfico este eje de oscilación. Muy bien, entonces este es el sistema que tenemos, un resorte unido a esta varilla con un eje de oscilación fijo. Este sistema no se aproxima a ninguno de lo que hemos estudiado de forma individual. Parecería ser un sistema masa-resorte, pero en el sistema hay un movimiento angular, porque la varillita, su extremo se mueve de forma lineal, pero toda la varilla a final de cuentas se mueve de forma angular. Va rotando respecto a este eje de oscilación que está fijo en el centro de la varilla. Entonces no es un sistema masa-resorte, ¿no? Por la rotación que tiene la varilla. No es un péndulo simple porque no se trata de una partícula puntual, es una varilla. No es un péndulo físico tampoco porque está acá el resorte unido al sistema. ¿No? Está unido al sistema el resorte y el resorte ejerce una fuerza restauradora en el sistema también. Entonces no se trata de un péndulo físico tampoco y no se trata de un péndulo de torsión porque no hay una varilla, un alambre generándose torsión en el sistema y también el resorte que está incorporado en este sistema no haría que pudiera analizarse el sistema como un péndulo de torsión o un péndulo simple o un péndulo físico, ¿no? Y no se trata de un sistema masa-resorte porque hay movimiento rotacional en la varilla. Bien, entonces en este caso no hay una fórmula que podamos aplicar directo, ¿no? Para determinar su periodo de oscilación o frecuencia. Y de hecho en este problema nos dicen que demostremos que se mueve con un movimiento oscilatorio simple. Entonces, la estrategia en este caso va a ser llegar a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple. Entonces vamos a hacer análisis de fuerzas, análisis de torque o energías, lo que corresponda, ya lo que nos sea más fácil, de tal manera que debamos llegar a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple. Entonces, si tiene esa forma de la ecuación diferencial, estaríamos demostrando que es un movimiento oscilatorio simple, porque la solución de esa ecuación diferencial es una ecuación de posición en función del tiempo con una función seno, es un movimiento oscilatorio de ida y vuelta, simple, ¿no? Entonces, es la estrategia, llegar a esta ecuación diferencial. Si logramos llegar a la forma de una ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple, entonces estaríamos demostrando de que sí, el sistema está ejecutando un movimiento oscilatorio simple de ida y vuelta, repetitivo, cíclico. Bien, entonces haremos ese análisis en el sistema, ¿ya? Entonces, en el sistema vamos a hacer un análisis de fuerzas, pero por la naturaleza rotacional que tiene la varilla, lo más apropiado en este caso sería una sumatoria de torques. La posición de equilibrio del sistema está cuando esa línea discontinua blanca está vertical, entonces cuando la varilla se ajusta con esa línea, es decir, cuando la varilla está totalmente vertical, ahí es su posición de equilibrio. Respecto a su posición de equilibrio, se lo desplaza a un cierto ángulo θ, se lo gira una posición angular θ. Debido a ese giro, el resorte se estira, entonces ejerce una fuerza elástica sobre la varilla.
¿no? Entonces, es el único. No hay ningún otro torque restaurador porque como el eje está pasando por el centro de la varilla, justamente en ese punto también se encuentra el centro de masa del sistema. Entonces, el único que lo va a hacer vibrar, lo va a hacer oscilar al sistema, va a ser el resorte, que se va a deformar cuando se genera estos desplazamientos angulares, ya sea por estiramiento o cuando se desplaza para el otro lado de su posición de equilibrio, sería por compresión. Entonces, el resorte es el que genera el torque restaurador y no el peso de la varilla, porque su centro de masa está justamente en el eje de oscilación y como el peso actúa en el centro de masa, el brazo del torque que genera el peso sería cero, ¿no? Su brazo es cero, entonces no ejerce ningún torque el peso. Bien, entonces haremos el análisis de fuerzas, de torques en el sistema, su método de torques, igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, como había dicho, ¿no? Entonces, en esta situación, cuando se desplaza esta cierta posición tita en sentido antihorario, el resorte se estira y ejerce una fuerza elástica que lo lleva a la varilla a su posición de equilibrio. Entonces, no hay torque generado por el peso. Entonces, la sumatoria de torque es igual a momento de inercia por aceleración angular. El único torque es generado por esta fuerza elástica del resorte, que por la ley de Hooke, esa fuerza elástica es menos K por X, ¿no? Bien, el torque es fuerza por brazo, la fuerza vendría a ser acá la fuerza elástica, esta es la fuerza, y este es el brazo, que es la distancia de la línea de acción de la fuerza al eje de oscilación. La línea de acción de la fuerza es la línea de todo el resorte, ¿no? Ahí está actuando la fuerza elástica, que es la fuerza que está generando este torque. Acá está el eje de oscilación, entonces la distancia más corta es esta de acá, ¿no? Es decir, desde acá hasta acá. Todo esto de acá es la distancia más corta que vendría a ser el brazo. Entonces, si se nota acá tenemos un triángulo rectángulo formado por esta hipotenusa que vendría a ser L medios, la mitad de la longitud de la varilla, la hipotenusa. Acá está 90 grados. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, para determinar este brazo que estamos buscando, aplicamos un coseno porque es adyacente al ángulo, ¿no? Entonces, un coseno de tita cateto adyacente, el brazo que estamos buscando, sobre la hipotenusa que es L medios. L medios que está dividiendo pasa a multiplicar al coseno, por lo tanto el brazo sería L medios coseno de tita. Ese es el brazo, entonces fuerza por brazo, ¿no? La fuerza es la fuerza elástica del resorte y el brazo L medios coseno de tita. Vendría a ser todo esto el brazo. Bien, el torque generado por el peso, como les he dicho, es cero, porque si bien la fuerza es mg, el brazo es cero, porque, a ver, lo voy a borrar todo. Acá el peso que está actuando sobre el eje de oscilación. El peso actúa sobre el centro de masa, entonces esta es la línea de acción de la fuerza. Ahí mismo queda el eje de oscilación. ¿Cuál es la distancia más corta? Cero. Entonces, la fuerza sería mg y el brazo sería cero, ¿no? Entonces, mg por cero, esto termina siendo cero. No hay torque generado por el peso. Bien, ahí sería la fuerza elástica, como se decía, es menos K por X, por la ley de Hooke, L medios coseno de tita, la aceleración angular, que es variable en su forma diferencial, derivada segunda de la posición angular respecto al tiempo. Muy bien, acá utilizamos la aproximación que nos mencionó en el ejercicio, coseno de tita es tan pequeño que coseno de tita es 1, ¿no? La aproximación que vamos a utilizar acá. Eso quiere decir que las oscilaciones que debe tener este sistema son más pequeñas de la que tendría, por ejemplo, un péndulo físico. Porque no es tanta la restricción para el péndulo físico, es decir, para el péndulo simple o físico, la restricción era que tita ya era despreciable a partir de tita al cubo, era pequeño, de tal manera que elevado al cuadrado era más pequeño y elevado al cubo, ese número pequeño, es tan pequeño que ya se puede despreciar. En este caso no. En este caso está más pequeño aún, que de tal forma que ya a partir de tita al cuadrado ya se desprecia en este caso, ¿no? Para que esta aproximación sea válida. Entonces los ángulos deben ser mucho más pequeños, los ángulos de oscilación de este sistema deben ser mucho más pequeños que las de oscilación del péndulo simple o físico. Bien, entonces considerando esta aproximación, la ecuación se reduce de esta forma, ¿no? KXL medios y el coseno de tita simplemente 1, se sobreentiende que acá ya hay 1. El momento de inercia del sistema, por supuesto, y el sistema es la varilla. La varilla, porque, bueno, no lo dice en el problema, pero consideramos que el resorte es ideal. Ya, eso suponemos, porque si no fuera ideal, por lo menos nos darían la masa del resorte.
pero no nos dan la masa del resorte, así que consideramos ideal. Porque el momento de inercia es una cantidad que depende de la masa del sistema, masa por el radio al cuadrado para partículas puntuales, pero al final termina dependiendo de la masa. Ahora, si este resorte es ideal, significa que su masa es cero, ¿no? Masa despreciable, un resorte ideal. Entonces, si esto es despreciable, cero por cualquier otro término, entonces el momento de inercia del resorte terminaría siendo cero igual. Entonces, por eso es que estamos considerando solo la inercia de la varilla, porque de la varilla sí nos dan su masa y su longitud. Entonces, el momento, como el eje de oscilación pasa por el centro de masa de la varilla, porque su centro de masa está justamente en su parte media, ahí pasa el eje de oscilación, que en este caso estaría entrando en el monitor, entrando en la pantalla. Entonces, el momento de inercia que corresponde en este sistema es el momento de inercia respecto a su centro de masa para una varilla, y eso ya sabemos que es 1 sobre 12 ml cuadrado, ¿no? Entonces, es el momento de inercia que está utilizando acá, 1 sobre 12 ml cuadrado. Muy bien. Recuerden que el objetivo es llegar a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple, es decir, de esta forma, ¿no? Donde tenemos a la variable dentro de una segunda derivada temporal, al otro lado de la igualdad tenemos un negativo, la misma variable, y todo lo que la acompaña es una constante, ¿no? Y esa constante corresponde a que sea la frecuencia angular al cuadrado. A esta formita hay que llegar. Creo que queda claro en este caso que nuestra variable viene a ser tita. En vez de x, viene a ser tita. Entonces, ya lo tenemos dentro de una segunda derivada temporal, la tita, que es nuestra variable. En el otro lado de la igualdad no lo tenemos todavía tita, pero vamos teniendo el negativo. Entonces, ya más o menos nos vamos acercando a esta forma, ¿no? Ese es el objetivo, llegar a esa forma. Muy bien, seguiremos y vamos simplificando. Este cuadrado se va con este L. 2 se pasa a multiplicar, o lo podemos simplificar acá directamente. Mitad es 1, mitad es 6. Bien, 6 iría a multiplicar, que está dividiendo acá. La masa iría a dividir junto con L. Y para poder llegar a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple, vamos a relacionar X. Esa deformación que tiene el resorte, ya sea por estiramiento, cuando el desplazamiento de la varilla es en sentido antihorario, y sería compresión cuando el desplazamiento de la varilla sería en sentido horario. Para cualquier caso, lo vamos a relacionar este X a través de la definición de arco. Como el desplazamiento angular es pequeño, entonces esa aproximación es válida. Bien, entonces despejando un poco, 6, como les había dicho, pasó a multiplicar KX y ML, que queda acá. El cuadrado se simplificó con este L de acá, entonces ML pasó a dividir. Bien, tenemos esta ecuación, ¿no? Tenemos la variable dentro de una segunda derivada temporal, pero acá tenemos a otra variable, que es X. No es la misma variable, tiene que ser la misma. Si acá es tita, acá debería ser tita. O si acá es X, acá también debería ser X, ¿no? Tiene que ser, por supuesto, la misma variable. Por supuesto, ambos son variables, pero no son los mismos, ¿no? Uno es desplazamiento lineal o deformación del resorte, y el otro es desplazamiento angular. Bien, pero las relacionamos, como he mencionado, por la definición de arco, ¿no? Arco es el radio por el desplazamiento angular, o el radio por el ángulo, definición de arco. Entonces lo utilizamos, y justamente el arco que tenemos en nuestro caso es X. Si acá vemos respecto a la posición de equilibrio, cuando la varilla gira un cierto ángulo, hace ese movimiento respecto a su posición de equilibrio. Entonces, eso sería el arco. Y esto de acá sería el radio, y este es el desplazamiento angular tita que tenemos acá. Entonces, este arco es básicamente la deformación del resorte X, ¿no? Eso es debido a que el desplazamiento angular es bien pequeñito, ¿no? Acá lo he dibujado grande nomás. Este X siempre es un desplazamiento lineal, y el arco es curvo, ¿no? Es una curva. Entonces, ¿por qué son iguales? Porque el desplazamiento angular es bien pequeñito, entonces tan pequeñito que este arco que tenemos acá es tan pequeñito que prácticamente es un desplazamiento lineal, y se puede aproximar a X bajo esa definición. Claro, cuando los ángulos son ya muy grandes, esa aproximación ya no va a ser válida, ni por esta aproximación, ni observando el sistema cómo se comporta. Bien, entonces el arco viene a ser X. El radio de ese desplazamiento angular vendría a ser esto de acá, ¿no? Desde el centro de la varilla, que es el eje de oscilación o de rotación, hasta el otro extremo, que es la mitad de su longitud, L medios. Y el desplazamiento angular es tita.
Entonces, el arco S, el radio L medios y el desplazamiento angular θ. Entonces, eso es reemplazando en la ecuación diferencial del movimiento oscilatorio simple que hemos llegado, es decir, esta ecuación anterior, acá reemplazando en este X, en ese X reemplazando L medios por θ. Entonces, la ecuación que finalmente obtenemos es de esta forma, ¿no? L medios θ. Eso es X, por la definición de arco. Simplificamos, mitad es 1, mitad es 3. La longitud se va. Y finalmente llegamos a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple, ¿no? Luego de esas simplificaciones, 3K sobre la masa θ. Ahora sí, tenemos a la variable que es θ dentro de una segunda derivada temporal. Al otro lado de la igualdad, la misma variable θ, tenemos el negativo, cumple, y todo lo que la acompaña es una constante, cumple también, porque K es la constante elástica del resorte que en toda la oscilación no va a cambiar, ¿no? Va a ser siempre la misma. Esto, por supuesto, siempre y cuando estemos dentro de la zona de deformación elástica para el resorte, que eso va a ser cierto porque el ángulo θ es pequeño. Y M es la masa de la varilla, que durante toda la oscilación no va a cambiar, ¿no? No va a perder pedacitos de masa o no va a ganar masa mientras va oscilando, es constante. Entonces, todo esto es una constante que acompaña a la variable. Entonces, esta constante vendría a corresponder a ser la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, con esto de acá ya estamos demostrando qué es un movimiento oscilatorio simple, con esa ecuación. Llegando a esa ecuación del sistema que hemos analizado por sumatoria de torques, demostrado que se trata de un movimiento oscilatorio simple. Ahora, para calcular su frecuencia, las relacionamos con la constante que habíamos dicho, ¿no? Entonces, 3K sobre M viene a ser la frecuencia angular al cuadrado. Ese cuadrado pasa al otro lado como raíz. Y la frecuencia angular también se relaciona con el periodo de oscilación con esta ecuación. Todo esto se cumple debido a que hemos llegado a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple. Es decir, la ecuación que satisface esta solución de esta ecuación diferencial es de esta forma. Omega t más de esa forma, ¿no? Entonces, a través de esta ecuación se ha demostrado estas relaciones, que la frecuencia angular se relaciona con la frecuencia, con el periodo de oscilación, que el periodo de oscilación no depende de la amplitud. Entonces, todo es consecuencia de esta ecuación. Y esta ecuación es consecuencia o es solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Bien, por eso mismo es que esta relación sigue teniendo validez en estos casos. Si el movimiento oscilatorio es simple, se cumple esto. Combinando ambas ecuaciones, tendríamos que finalmente el periodo de oscilación es 2pi raíz de la masa de la varilla sobre 3 veces la constante elástica del resorte. Ese es el tiempo que tarda en completar una oscilación en el sistema, ¿no? Muy bien, jóvenes. Esa sería la solución para este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en este ejercicio? Ninguna, ¿no? Muy bien. Nos vamos a este siguiente ejercicio, que es parecido a lo que les había dejado una tareita, solo que tiene algunos conceptos importantes también que lo veremos. El ejercicio número 30. Se tiene una placa de metal cuadrada con un peso de 35 newtons y 47 centímetros de lado, con el eje de oscilación en uno de sus vértices, como se observa en la figura. Cuando el sistema se desplaza un pequeño ángulo respecto a su posición de equilibrio, el sistema realiza un movimiento oscilatorio simple. Inciso A, determina el periodo de oscilación. Inciso B, si se realiza una nueva perforación en la placa de tal modo que el periodo de oscilación sea lo más pequeño posible, ¿a qué distancia del vértice debería realizarse la perforación? Inciso C, ¿cuál es el periodo de oscilación mínimo? Muy bien, el A ya lo hicieron de tareita, pero igual lo volvemos a hacer para que quede claro también. Entonces, y algo nuevo sería el B y el periodo de oscilación mínimo y la distancia para cual el periodo de oscilación tenga que ser mínimo. Bien, por el inciso A empezaremos. Para el periodo de oscilación, se trata de un péndulo físico, es una placa cuadrada de dimensiones apreciables, oscilando alrededor de un eje de oscilación fijo, ¿no? Entonces cumple con la definición de un péndulo físico. Entonces, esa es la formulita a aplicar. Periodo de oscilación igual a 2pi raíz del momento de inercia del sistema sobre la masa total del sistema, gravedad, y B, que es la distancia del centro de masa al eje de oscilación,
Entonces calculamos cada una de esas cantidades, ¿no? El momento de inercia, la masa y B. La masa es m simplemente la masa de la placa cuadrada, entonces no hay mucho problema por ahí. Ahora calcularemos B, que también es sencillo en este caso, es B la distancia del centro de masa al eje de oscilación. En este caso, el eje se encuentra en uno de los vértices de la placa cuadrada, visto de frente, y como es una placa cuadrada, creo que queda bastante claro que su centro de masa queda justamente en su centro geométrico. Ahí queda el centro de masa de esta placa cuadrada. Sabemos exactamente dónde está. No es necesario hacer ese cálculo. Entonces ya podemos determinar cuánto es esta distancia del centro de masa al eje de oscilación. Podemos hacer Pitágoras, por ejemplo, ¿no? Seleccionamos un triángulo rectángulo, por ejemplo, esta de acá. B es la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Entonces, este triángulo rectángulo podemos seleccionar, trabajar ahí, el que estoy pintando, donde claramente la hipotenusa sería ese B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Cada uno de estos catetos sería la mitad de la longitud del lado de este cuadrado. Si su lado es L, 47 centímetros, si no me equivoco, este cateto sería L medios, y lo mismo acá, ¿no? Este también sería L medios, que es la mitad de todo este otro lado del cuadrado. Como es un cuadrado, todos sus lados son L's. ¿No? Todos son 47 centímetros. Entonces, L medio sería acá, ¿no? Entonces, por Pitágoras podemos determinar este B con esta mitad que hemos hecho acá. L medios al cuadrado más L medios al cuadrado y raíz de todo eso. Bien, entonces, esto está detallado acá, ¿no? El triángulo que estamos trabajando es esto, el triángulo rectángulo. Entonces, cada uno de sus lados es L medios. Entonces, por Pitágoras, B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación sería L medios raíz de 2, ¿no? Acá es 2 veces L medios al cuadrado, como L medios está elevado al cuadrado, sale de la raíz, y 2 se queda dentro de la raíz. Bien, ahí está. De esa forma, en este caso ha sido bastante sencillo determinar B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Un poquito analizar el sistema nomás y ya está. Bien, calcularemos ahora el momento de inercia del sistema. Y eso lo vamos a hacer a través del momento de inercia de una placa rectangular, que por formulita el momento de inercia de una placa rectangular es 1 sobre 12, la masa de la placa por la suma de sus lados al cuadrado, de una placa rectangular cualquiera. Uno de sus lados es A y otro de sus lados es C. Bien, como se trata en nuestro caso de una placa rectangular cuadrada, lo que significa que cada uno de sus lados son iguales, entonces A y C son iguales en nuestro caso, y esos lados son L. Es decir, este sería el valor de A, que también sería el valor de C. Esta placa rectangular es, por ejemplo, acá vamos a dibujarlo, es algo así, ¿no? Entonces es una placa rectangular, este puede ser, ya su espesor más dibujaremos para que quede claro. Bien, entonces... Entonces, uno de sus lados, este por ejemplo, puede ser A, y este otro de sus lados puede ser B, y no importa el espesor que tenga. Entonces, esta placa cuadrada, seguramente su centro de masa queda ahí, justamente en su centro geométrico, y por ahí pasa el eje. Y por ahí pasa el eje. Entonces, el momento de inercia respecto a su centro de masa, respecto a este eje que pasa por centro de masa, es esto de acá, 1 sobre 2c m a cuadrado más b cuadrado. Y no importa el espesor, porque la única diferencia que sea más grueso o menos grueso va a ser que su masa sea más grande o más pequeña, ¿no? Bien, entonces, esta es la placa rectangular a la que corresponde esta formulita que hemos mencionado. En nuestro caso, como es una placa cuadrada, A vale L, uno de sus lados, y el otro lado también vale L, es una placa cuadrada, es lo mismo, entonces aplica en este caso, ¿no? Es perpendicular a la cara de la placa, este eje, y en nuestro caso es lo mismo, ¿no? Esta es la placa cuadrada vista de frente, y es perpendicular a su cara, el eje estaría entrando en la pantalla en este caso. Bien, lo voy a borrar, ¿no? Eso era para mencionar de dónde se ha sacado este momento de inercia, que es una formulita que se puede aplicar directamente, porque seguramente en física básica uno lo ha mencionado. Bien, entonces, respecto a su centro de masa, A y C son iguales, son L. Entonces, reemplazando en la formulita en vez de A y C, L, lo que tenemos que es el momento de inercia respecto a su centro de masa de una placa cuadrada. Una placa cuadrada porque A y C son iguales, L.
Entonces, 2L cuadrado tendríamos acá de la suma y ese 2 se ha simplificado con este 12 de acá, por eso 6 en el denominador, ¿no? Mitades, mitades. Entonces, este es el momento de inercia respecto a su centro de masa de una placa cuadrada, de una placa rectangular cuadrada. ¿Ya? Bien, pero en nuestro caso, el eje de oscilación no está en el centro de masa de la placa. Ahí está el centro de masa pintado en rojo, pero el eje de oscilación está acá, en un extremo, no está en el mismo punto. ¿Ya? Y este momento de inercia es respecto a un eje que pasa por el centro de masa de la placa cuadrada. Entonces, como no está en el centro de masa, está en un extremo, en un vértice, aplicamos Steiner para conocer el momento de inercia respecto a este eje de oscilación, que ese es el momento de inercia que necesitamos para poder reemplazar en la formulita. Entonces, aplicando el teorema de Steiner, el momento de inercia respecto al centro de masa más md cuadrado sería el momento de inercia respecto a cualquier otro eje que no es en el centro de masa. Bien, entonces, este momento de inercia respecto al centro de masa reemplazamos acá. La masa del sistema que estamos analizando es la masa de la placa simplemente, y de la distancia, el teorema de Steiner, hace referencia a la distancia del centro de masa a ese eje de oscilación, de donde queremos conocer el nuevo momento de inercia, que esa distancia es lo que ya habíamos calculado como B, es decir, la distancia D es lo mismo que B, L medios raíz de 2, en nuestro caso, ¿no? Muy bien, entonces, reemplazando en esta ecuación, un sexto ml cuadrado más md, ¿no? Este es el momento de inercia respecto al centro de masa, y esto era D, ¿no? Lo que habíamos calculado B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, que en este caso también coincide con D, para el teorema de Steiner. Entonces, hagamos las simplificaciones. Como está elevado al cuadrado, acá tendríamos un L cuadrado, se van con las raíz y en el denominador 4, entonces un medio tendríamos ml cuadrado con un sexto ml cuadrado, ¿no? Y se ha factorizado ml cuadrado. Entonces, por eso un sexto acá y un medio de la operación que hemos realizado acá. Entonces, acá podemos multiplicar y dividir entre 3 para que tengan el mismo denominador. 3 por 2, 6. Y luego sumamos el numerador. 3 más 1, 4. 4 sextos sería. Entonces, simplificando, mitades, 2 tercios, ¿no? 2 tercios, es decir, ml cuadrado. Aquí sería 4 sextos, mitades 2, mitades 3 y 2 tercios, sí. 2 tercios ml cuadrado. Ese es el momento de inercia de la placa cuadrada respecto al eje de oscilación, de donde lo estamos buscando. Y ya está calculado el momento de inercia, ya tenemos la masa, ya tenemos B, los reemplazamos en la formulita. 2 tercios ml cuadrado, el momento de inercia, la masa de la placa, la masa total del sistema, que sería la masa de la placa, m no más, la gravedad, y B, que es la distancia del centro de masa al eje de oscilación, L medios raíz de 2. Simplificamos, podemos ver una vez más que la masa se simplifica acá, el periodo de oscilación no termina dependiendo de la masa, este cuadrado con L se simplifica, este 2 que tenemos en el denominador del denominador, por medios extremos, se multiplica con el numerador, 4L por eso, 3G, raíz de 2. Ese sería el periodo de oscilación de esta placa cuadrada respecto a un eje que pasa por uno de sus vértices. Esa sería la solución para el inciso A. Bien, un poquito más simplificado está acá, ¿no? 4 lo hemos sacado porque es 2 al cuadrado, entonces sale como 2 de la raíz y con este 2 termina siendo 4. 4pi por eso. Sí, esa parte me olvidé. Muy bien, es la solución para el inciso A. Iremos ahora al inciso B, que mencionan, a ver, si se realiza una nueva perforación en la placa de tal manera que el periodo de oscilación sea el más pequeño posible, ¿a qué distancia del vértice debería realizarse la perforación? ¿No? Entonces, el periodo de oscilación va cambiando en función de cuál sea la distancia al eje, al centro de masa, del eje de oscilación al centro de masa. Entonces, en muchos otros lugares podemos poner una perforación en la placa cuadrada y obtener diferentes periodos de oscilación. Pero hay una distancia al centro de masa de tal manera que este periodo de oscilación es el más pequeño posible. Es decir, la oscilación del sistema es lo más rápida posible. Para cualquier otra distancia, para cualquier otro punto o eje de oscilación fuera o dentro de la placa, va a tardar más en completar una oscilación, va a tardar más en moverse. No, esa distancia nos piden que busquemos, pero la distancia que nos pide que busquemos es respecto al vértice, ya no es respecto al centro de masa. No, esa distancia D', en este caso lo estoy llamando D',
esa distancia del vértice a la nueva perforación. A la nueva perforación que se debe hacer en la placa para que el periodo de oscilación sea mínimo, D'. Bien, lo que nosotros vamos a hallar primeramente es B, la distancia del centro de masa a este nuevo eje de oscilación. Es lo que vamos a hallar, ¿ya? De tal manera que el periodo de oscilación sea mínimo. Y con una simple gesta luego hallamos este D'. Bien, entonces, como se decía, ¿no? B vamos a hallar primeramente la distancia del centro de masa a este nuevo eje de oscilación. Lo vamos a hallar, que este B es lo que se anota en la formulita. Y una vez obtenido este B, con una simple resta o suma, vamos a hallar finalmente D'. Porque toda esta distancia ya la conocemos, toda esta distancia. Desde el vértice hasta el centro de la placa, eso si no me equivoco, era L medios raíz de 2. Entonces, en este inciso B, lo que vamos a hacer es hallar B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, es decir, este tamaño. Pero con otro color lo voy a hacer porque no se nota este amarillo. Es decir, esta distancia desde el vértice hasta el centro de la placa era L medios raíz de 2. Lo que vamos a hacer es hallar este B, porque este B está incluido en la formulita, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, y lo que nos piden en el inciso B es este D', ¿no? Entonces, a esta magnitud L medios raíz de 2 le vamos a restar B, la respuesta que vamos a hallar, y de esa forma encontramos D', ¿no? L raíz de 2 sobre 2 menos B sería D'. De esa forma lo vamos a encontrar. Pero primero vamos a hallar B. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual, de la misma forma, aplicando Steiner para hallar el momento de inercia, vamos a hallar estas mismas cantidades, ¿no? Bien, la distancia del centro de masa al eje de oscilación es B, es justamente lo que estamos buscando. La masa es M de la placa, la misma del anterior inciso, no cambia. Y el momento de inercia, aplicamos Steiner, porque conocemos el momento de inercia respecto a su centro de masa de una placa cuadrada, que es un sexto ml cuadrado. Pero el eje de oscilación se encuentra aquí y no se encuentra en el centro de masa de la placa. Entonces aplicamos Steiner por eso para llevarlo a este eje de oscilación. Entonces masa por esa distancia del centro de masa al eje de oscilación que cae que también en este caso es B. Es B, esa distancia del centro de masa al eje de oscilación en el cual estamos aplicando Steiner, ¿no? Para el momento de inercia. Entonces, un sexto ml cuadrado, el momento de inercia respecto al centro de masa, masa, M, y en nuestro caso este D es lo mismo que B, por el análisis que estamos haciendo. Esto lo reemplazamos entonces en la formulita, por lo tanto un sexto ml cuadrado más mb cuadrado, y abajo mgb nomás. B es la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Este B estamos buscando, ¿no? Entonces ahí está, el periodo de oscilación está en función de B, de cómo va a cambiar B, pero lo simplificamos un poco más, porque podemos ver acá, la masa es un factor común y se simplifica, ¿no? Entonces ahí está, más simplificado queda así la formulita, ¿no? El periodo de oscilación va a depender de cómo cambie B, ¿no? Porque L no va a cambiar, ¿no? A menos que pongamos otra placa cuadrada un poco más grande, de longitud más grande o más pequeña, pero estamos hablando de una misma placa, ¿no? De una misma placa estamos buscando a qué distancia D' cae de tal manera que la oscilación sea más rápida, que el periodo de oscilación sea mínimo, tarde poco en ir y volver. Entonces, de eso va a depender B, dependiendo de dónde realicemos la perforación. Por ejemplo, si lo perforamos ahí, eso termina siendo B. Si consideramos fuera de la placa un eje de oscilación, esa distancia vendría a ser B, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto sea B, va a ir cambiando el periodo de oscilación. Entonces, para distintos valores de B, hay distintos periodos de oscilación. Entonces, por el análisis, claramente depende directamente del valor de B. Depende de la variable de B el periodo de oscilación. Entonces, va cambiando en función de B. Entonces, seguramente hay un B en el cual el periodo de oscilación es el más pequeño posible, es el mínimo. Entonces, ese B vamos a encontrar. ¿Y cómo encontramos eso? Aplicando cálculo 1, máximos y mínimos, ¿no? Máximos y mínimos. Entonces, ¿cómo funciona eso? Derivamos una función respecto a la variable y lo igualamos a 0, ¿no? Entonces, al igualarla a 0, lo que estamos buscando es un máximo o un mínimo en la función. Entonces, ese mismo criterio aplicamos acá. Entonces, t es la función si quieren y x sería como b, ¿no? Esa es la dependencia de t, porque L no va a cambiar, estamos hablando de la misma placa, y por supuesto G tampoco va a cambiar, es la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces derivamos t respecto a b y lo igualamos a 0, y así hallamos un punto crítico
en el cual el periodo de oscilación es máximo o mínimo. Bueno, en este caso, el que vamos a encontrar va a ser un mínimo, porque tuviéramos un máximo en el periodo de oscilación cuando B se haga cero o cuando B sea infinito. En esos dos puntos tenemos un máximo. El que vamos a hallar, por supuesto, va a ser un mínimo. Entonces, derivando e igualando a cero. Derivamos esta función, ¿ya? Entonces, esta potencia a un medio se lo puede expresar, ¿no? Esto elevado a lo medio, esta raíz, y ese medio bajó a multiplicar a la variable. Es la regla de la cadena que está aplicando acá. Entonces, 2pi salió de la derivada, un medio bajó a multiplicar a la variable, su potencia menos 1, 1 menos un medio, por eso menos un medio acá. Lo que está dentro, ya se ha derivado la potencia, la raíz, si quieren. Ahora lo que está dentro de la raíz, derivamos, entonces todo eso de ahí, por la regla de la cadena, es un derivado de un cociente denominador al cuadrado, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Perdón, es la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Ahí está. Ya del cociente se ha aplicado. No es tan complicada esa derivada. Parece grande, pero no, no lo es. Bien, igualamos a 0 y se hace mucho más sencillo todavía. Entonces, al igualar a 0 todo esto, 2pi pasa a dividir, 0 entre 2pi, 0. Un medio pasa a dividir también, 0 entre un medio, 0. Toda esta raíz pasa a dividir, está multiplicando, pasa a dividir, 0 entre toda esa, este elevado a la menos un medio, 0 igual, gb cuadrado que está dividiendo pasaría a multiplicar, gb cuadrado por 0, 0. Lo único que queda al final de cuentas es este numerador, ¿no? 0 igualado a todo ese numerador de acá. Todo es lo que queda. Todo ha ido multiplicando, ha ido a dividir. Entonces, como era 0 esto al final de cuentas, se ha vuelto 0. Y lo único que queda es esto de acá, el numerador. Y de ahí despejamos b. De ahí despejamos b. G entra a multiplicar en el paréntesis, gl cuadrado sobre 6 menos, como este es negativo, así que todo cambia en signo en el paréntesis, menos gb cuadrado. Entonces acá tenemos el mismo argumento, gb cuadrado, acá es 2, acá es menos 1, se sobreentiende que ahí hay 1. Y este de acá, menos, pasa a restar. Pero lo que se puede hacer también es simplificar la gravedad, que es un factor común en este caso, ¿no? Entonces, luego de todo ese despeje, este es el valor de b que sale. Ya lo haremos un poco más en detalle acá. Este que estaba restando pasó a sumar al otro lado de la igualdad, gl cuadrado sobre 6. Y acá, como mencioné, tenemos 2 gb cuadrado menos 1 gb cuadrado. Entonces, 1 gb cuadrado o gb cuadrado nomás. G y G se simplifican, por lo tanto, el cuadrado de B, bueno, eso es lo que ya tenemos acá, ¿no? No era tan grande el paso tampoco. Entonces, B cuadrado igual a L cuadrado sobre 6. Este cuadrado de B pasa al otro lado como raíz, como L está elevado al cuadrado, sale de la raíz, pero 6 no, ¿no? Entonces, L sobre raíz de 6. Ahí está, ese sería B. Ese es un punto crítico, B, en el cual tenemos un máximo o un mínimo en T, ¿no? En el periodo de oscilación. En este caso, por supuesto, se trata de un mínimo, porque vamos a tener un máximo cuando B se haga 0, porque con B igual a 0, T sale infinito, ¿no? En la ecuación podemos ver eso, ¿no? Si B vale 0, entonces todo el denominador se hace 0 y cualquier número dividido entre 0 es infinito. Esto implica que T se hace infinito. Entonces el máximo de T es infinito. Y lo mismo, si B vale infinito, entonces reemplazando en este B al cuadrado infinito, al final de cuentas, T también va a ser infinito, ¿no? Entonces ahí está el máximo de T. También se puede aplicar el criterio de la segunda derivada para saber si es un máximo o un mínimo, pero creo que con esta explicación ya queda claro de que este punto crítico no va a corresponder a un máximo, porque un máximo en la ecuación ya hemos visto que es con B igual a 0 o con B igual a infinito. Entonces, con esto se tiene un periodo de oscilación máximo. La ecuación hemos visto. Se puede aplicar el criterio de la segunda derivada también para poder deducir esto. Entonces, este punto crítico no es ninguno de estos dos resultados, por lo tanto, esto se debe corresponder a un periodo de oscilación mínimo, BL raíz de 6. Entonces, esta es la respuesta que estamos buscando. Para esto corresponde el periodo de oscilación mínimo. Ya está, ya lo hemos encontrado, B, pero lo que nos preguntan es D', ¿no? Respecto al vértice, a qué distancia hay que hacer la nueva perforación, de tal manera que el periodo de oscilación sea mínimo. Nosotros estamos hallando B, que es la distancia del centro de masa al eje de oscilación, a esa nueva perforación que estás realizando en la placa para que el periodo de oscilación sea mínimo. Bueno, respecto al centro de masa, estamos midiendo esa nueva perforación, pero eso es B.
lo que hemos hallado. Pero lo que nos piden es D', es decir, esta nueva perforación, ¿dónde estás respecto al vértice? Bien, entonces con una resta lo vamos a responder eso, como les había dicho. B es lo que hemos calculado y D' es lo que nos pide, ¿no? Y sabemos cuánto es toda esa distancia, L medios raíz de 2. Entonces, a L medios raíz de 2 le vamos a quitar este pedacito que es B, lo que hemos hallado, para conocer D'. Entonces, eso es lo que se hace acá, ¿no? Entonces, reemplazando datos, este es el valor que sale para B. Entonces, D' lo que nos estaba pidiendo es la resta de L medios raíz de 2, toda esa distancia del centro del cuadrado hasta el vértice, menos este valor de B que hemos encontrado, ¿no? Les estamos ese valor de B, y D' termina saliendo 0.14 metros. Es decir, que respecto al vértice, a 0.14 metros hay que realizar la perforación para obtener un periodo de oscilación mínimo. Esa perforación obviamente tiene que ser en la dirección del centro de masa, ¿no? Y eso es para el inciso B. Para el inciso C nos piden calcular ese periodo de oscilación mínimo, ¿no? El inciso C, ¿cuál es el periodo de oscilación mínimo? Entonces ya tenemos el B, el inciso B, la distancia respecto al vértice, pero este D' no se involucra nada en la formulita del péndulo físico con la cual estamos trabajando. La que sí está incluida ahí es B. Entonces, con esta respuesta hay que trabajar para hallar ese periodo de oscilación mínimo. Ya hemos hallado este punto crítico, B, que le corresponde a un T mínimo. Entonces, este resultado, este B, hay que reemplazarlo otra vez en la formulita para hallar ese periodo de oscilación mínimo. Es decir, en esta formulita hay que reemplazarlo. Esta formulita que lo hemos derivado igualado a 0. No, en este B hay que reemplazar ese valorcito que hemos encontrado en el inciso B. No D', sino B, que B es la que está involucrada directamente con la formulita, que relaciona a T. Muy bien, entonces, reemplazando, ahí está la formulita que tenemos. Entonces, ahí reemplazando el B, L sobre raíz de 6. Y simplificamos. Vamos simplificando. Como este está al cuadrado, se hace que sea L cuadrado. Y raíz de 6 se vuelva a 6 simplemente, porque está elevado al cuadrado. Entonces, L cuadrado sobre 6, lo mismo que acá tendríamos, ¿no? 2 veces L cuadrado sobre 6, de esta forma. Entonces, 2 veces lo mismo, porque es L cuadrado sobre 6. Y ese L cuadrado se simplifica con este L de acá. Bien, acá hay un montón que me he saltado del desarrollo, ¿no? Entonces acá lo detallaremos. 2pi, 2 veces L cuadrado sobre 6, eso es lo que tendríamos. Y acá tendríamos GL sobre raíz de 6. Muy bien, es lo que tenemos. Entonces, mitad es 1, mitad es 3. Por medios extremos, este 3 termina en el denominador. Acá está, en el denominador, por medios extremos. Este 6 que queda en el denominador del denominador termina en el numerador por medios extremos. Raíz de 6, ¿no? Entonces, raíz de 6, L cuadrado y G por, sobre L acá. G por L. Bien, lo voy a borrar. Este es más o menos el procedimiento intermedio que se ha realizado acá. Entonces, este L se va con este cuadrado y el periodo de oscilación termina de esta forma, ¿no? 2pi raíz de L por raíz de G, raíz de 6 sobre 3G. Entonces ahí reemplazamos L, que es 47 centímetros, si no me equivoco. Sí, 47 centímetros de lado. Y el resultado sale 1.24 segundos. Entonces, ese es el periodo de oscilación mínimo de esta placa cuadrada, en el cual su lado es 47 centímetros. Entonces, podemos ir probando distintos ejes de oscilación en la placa o incluso fuera de la placa, y el tiempo que va a tardar, lo más corto que va a tardar en completar una oscilación es 1.24 segundos. Para cualquier otra distancia va a tardar más en completar una oscilación. ¿Ok? Muy bien, ¿preguntas en este ejercicio, jóvenes? ¿O dudas? ¿Algo que no se ha entendido? Nada, ¿no? Muy bien. Sí, dígame, señorita. Quería, ¿cómo encontró lo que es B del centro de la masa hacia el La eje de distancia. oscilación? Ya, Sí. en el inciso A me está preguntando. No, C. Ya,
A ver, por si acaso los dos voy a mencionar. El inciso A, B es la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Entonces, esto se trata de una plaquita cuadrada. Entonces, en este caso queda claro que su centro de masa está en el centro de la placa, ¿no? También se puede demostrar esa ubicación del centro de masa resolviendo una integral porque es un sistema continuo, ¿no? Tiene muchas partículas que esta placa. Se puede integrar y se va a llegar al mismo resultado. En el centro de placa está el centro de masa. Ahí está, justamente ahí. El eje de oscilación nos queda acá, en un extremo de la plaquita, en uno de sus vértices. Esa distancia, ¿cuánto será? Entonces, analizamos en el sistema, como ya sabemos dónde se encuentra el centro de masa. Entonces, lo que se ha hecho es acá formarse este triángulo rectángulo, lo que estoy pintando acá, ¿no? El ángulo recto cae acá. Es un triángulo rectángulo donde B vendría a ser la hipotenusa y sus lados perpendiculares serían L medios y L medios, porque es una placa cuadrada. Cada uno de sus lados mide L, entonces como estamos en el centro de masa, necesitamos la mitad de este lado, y eso sería L medios, y la mitad de este lado también, que también sería L medios, ¿no? Entonces se ha aplicado Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Los catetos ambos son iguales, son L medios, no, ambos catetos, por eso L medios al cuadrado más L medios al cuadrado, y el cuadrado y la hipotenusa pasó como raíz, ¿no? Bien, y acá se ha simplificado un poquito para determinar B, ¿no? L medios al cuadrado más L medios, 2 veces L medios al cuadrado, como está elevado al cuadrado L medios, salió de la raíz, y el 2 se quedó dentro. Bien, ese sería el B en este caso, ¿no? En este caso no ha sido necesario hacer cálculos de centro de masa, lo que hacíamos antes, ¿no? X centro de masa y el centro de masa, y el módulo del vector de centro de masa terminaba siendo B. ¿Que se puede hacer en este caso también eso mismo? Sí se puede hacer, pero en este caso correspondería integrar para calcular ese X y X centro de masa y el centro de masa, ¿no? Pero en este caso no hay necesidad de hacerlo eso porque nos queda más sencillo trabajarlo de esta manera, solo con Pitágoras, porque sabemos exactamente dónde cae el centro de masa acá. Claro, en algunos sistemas no nos es tan evidente dónde estaría el centro de masa, ¿no? Por dónde caerá. Entonces, esa distancia no se puede calcular. En este caso, sí se pudo hacer de esta forma, entonces mucho más sencillo. Bien, para el inciso B, por supuesto, el eje de oscilación cambia, porque es lo que nos preguntan. ¿Dónde sería el nuevo eje de oscilación de tal manera que el periodo de oscilación sea mínimo? ¿Dónde debería hacerse esa nueva perforación, que sería el eje de oscilación? ¿No? Pero ¿dónde? Respecto al vértice, respecto al primer punto donde se encontraba. Entonces, anteriormente el eje se encontraba acá, anulamos ese eje y vamos a poner un nuevo eje. Entonces, acá vamos a perforar la placa y ahí va a ser nuestro nuevo eje de oscilación, ¿no? Entonces, lo perforamos y podemos poner un clavito ahí y respecto a ese eje de oscilación que oscile. Entonces, respecto a este vértice donde antes estaba el eje de oscilación, ¿a qué distancia D' debo realizar esa perforación que va a ser el eje para que el periodo de oscilación sea mínimo? Entonces, es lo que estamos buscando, D'. Pero D' es algo que no está en la formulita, ¿no? No está en la formulita. Lo que tenemos es B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Entonces, por eso, lo primero que hemos hallado acá es B. Entonces, B no sabemos cuánto es, por eso se queda como B, es la incógnita que justamente queremos determinar. Entonces, en la formulita, B permanece como B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Para el momento de inercia, sabemos que de una placa cuadrada, su momento de inercia respecto al centro de masa es un sexto ml cuadrado, pero el centro de masa, perdón, el eje de oscilación no está en el centro de masa. El centro de masa se encuentra acá, y la nueva perforación, que va a ser el eje de oscilación, se encuentra acá arriba. Entonces, no están en el mismo punto. Y el momento de inercia que se debe anotar acá en la fórmula es respecto al eje de oscilación. Entonces, para obtener ese momento de inercia se ha aplicado Steiner, ¿no? Masa de la placa, y esta distancia del centro de masa al nuevo eje de oscilación resulta que es B también, ¿no? Esta distancia es B también. Por eso acá aparece B igual. B cuadrado. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? ¿Algo que no ha quedado claro? Ingeniero, ¿podría explicar un poco más de la aplicación del teorema de Steiner que utilizó? Y ya, creo que había dos veces, van a disculpar, jóvenes. El teorema de Steiner, ¿no? Bien. Bien, creo que lo he explicado acá en este inciso B.
lo explicaré lo del inciso A. Bien, entonces, a ver, lo voy a borrar todo. Bien, esto es una formulita de física básica 1 de acá estamos partiendo, para una placa rectangular, ¿no? Una placa de lados A y su otro lado es C, y su momento de inercia respecto a un eje que pasa por su centro de masa es esto, 1 sobre 12 m al cuadrado más c cuadrado. A es uno de sus lados, C también, y el grosor no está incluido acá. Ya no es una variable el grosor que importa acá, porque eso ya está incluido en la masa, porque si es más grueso o más delgado, eso va a impactar directo en la masa, que sea más grande o menor la masa, ¿no? Si es más grueso o más delgado. Entonces no importa en este caso el grosor por eso, solo estos lados de la placa. Bien, entonces, para una placa rectangular es esto. En nuestro caso también es una placa, aplica lo mismo, solo que en nuestra placa es cuadrada. Significa que todos sus lados son iguales. Significa que A y C son iguales y esos lados son justamente L, 47 centímetros, ¿no? Entonces, a partir de esta placa rectangular, se ha deducido que para una placa cuadrada, este sería el momento de inercia respecto al centro de masa, ¿no? Asumiendo A como L y C también como L. Entonces, se reduce, se hace las simplificaciones y tenemos este momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa para una placa cuadrada. Este momento de inercia. Pero, en nuestro caso, el eje de oscilación no se encuentra en el centro de masa. Y este momento de inercia es para un eje que pasa por el centro de masa. Entonces, en nuestro caso no es así. En nuestro caso, el eje de oscilación se encuentra acá, en el vértice. Y respecto a ese eje de oscilación, respecto a este eje de oscilación es que debo determinar el momento de inercia que viene acá en la formulita, ¿ya? Respecto al eje de oscilación. Entonces, para conocer ese momento de inercia respecto a este eje, se aplica el teorema de Steiner, ¿no? Si de cualquier objeto conoces su momento de inercia respecto a su centro de masa, de este mismo objeto puedes conocer cualquier momento de inercia respecto a cualquier otro eje de oscilación, simplemente sumándole al momento de inercia respecto a su centro de masa, la masa total del sistema por la distancia del centro de masa al nuevo eje de oscilación. Bien, y es lo que estamos haciendo acá. Conocemos el momento de inercia respecto al centro de masa, aquí está, y para llevarlo a este eje de oscilación, porque este momento de inercia ICM es respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Entonces, para llevar ese eje acá al vértice, que es donde se encuentra, entonces estamos sumándole la masa del sistema, que es la masa de la placa, por esa distancia del centro de masa al eje de oscilación, ¿no? Porque ese es el traspaso que estamos haciendo del eje, ¿no? Este es un momento de inercia ICM, es un momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa, pero lo queremos respecto a un eje que está en el vértice. Entonces hay que llevar el eje hasta el vértice. Y esa distancia que se recorre hasta el nuevo eje de oscilación que está en el vértice es D. Que en nuestro caso, ese D coincide con B, ¿no? Porque B que habíamos calculado es la distancia del centro de masa al eje de oscilación, y es lo que hay que recorrer para el momento de inercia que necesitamos en la formulita. Y de esa forma se aplica. También es conocido como teorema de ejes paralelos, el teorema de Steiner. Entonces, en su curso tal vez lo haya visto de esa forma. Es lo mismo, pero, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? ¿Puede volver a explicar inciso C, por favor? Ya, está bien. El inciso C. El periodo de oscilación mínimo, ¿no? Entonces, esto es bien crítico, jóvenes, ¿no? Bien, a partir de la respuesta del inciso B, hemos hallado el inciso C. Bien, ¿cuál era la estrategia principal acá? Es que hemos hallado B, la distancia del centro de masa a este nuevo eje de oscilación, en la cual el periodo de oscilación se hace mínimo. ¿Okay? Entonces, lo que hemos hecho es hallar el momento de inercia. B es desconocido, ese B estamos buscando. Ese B estamos buscando. Entonces, al momento de inercia de la placa rectangular,
se ha aplicado también el teorema de Steiner y se ha llevado el eje de oscilación que está en el centro de masa a este nuevo eje donde va a ser la nueva perforación, ¿no? Porque este I centro de masa es el momento de inercia de la placa cuadrada respecto a un eje que pasa por centro de masa, pero lo necesito acá, en esta nueva posición, donde el periodo de oscilación va a ser mínimo. Entonces ahí también se ha aplicado Steiner para llevar el eje del centro de masa a este lugar donde debe estar, ¿no? Donde debe ser, donde vamos a realizar la perforación. Y esa distancia es B también en este caso, ¿no? Porque todo el sistema que estamos analizando en el teorema de Steiner concuerda con todo el sistema que está oscilando, por eso son iguales en este caso. Bien, el momento de inercia, 1/6 ml cuadrado de la placa cuadrada, mb cuadrado, b es la misma distancia, es lo mismo que d, ¿no? La distancia que estamos trasladando al eje de oscilación, donde va a ser la nueva perforación. Bien, entonces, eso se ha reemplazado en la formulita, acá, en el momento de inercia, este de acá, y eso está en este desarrollo, ¿no? 1/6 ml cuadrado más mb cuadrado, abajo la masa de la placa cuadrada, gravedad, y B, que es la distancia del centro de masa a ese nuevo eje de oscilación que viene a ser en este punto, ¿no? Lo que nos pedían en el ejercicio es D', ¿no? Ahorita estamos en el B, enseguida abordo el inciso C. Quiero que quede un poco claro esta parte también, ¿no? Bien, entonces, hemos simplificado, la masa se ha simplificado, y acá en esta ecuación finalmente se puede ver que la dependencia de T claramente va a depender de B cuadrado, porque dependiendo de dónde realices la nueva perforación, entonces B va a ser uno u otro valor. Y si cambia B, va a cambiar el periodo de oscilación. L no va a cambiar porque se trata de una placa cuadrada, y de esta placa cuadrada estamos buscando ese periodo de oscilación mínimo. Entonces, para que cambie L, tendríamos que cambiar de placa, tendríamos que trabajar con otra placa, ¿no? Entonces, como estamos trabajando con una misma placa cuadrada, entonces L no va a cambiar, G tampoco va a cambiar, que es la aceleración de la gravedad, 2pi no cambia, es un número constante siempre, o lo mismo 1/6, todo es lo mismo, a excepción de B. B va a ir cambiando, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, dependiendo en dónde realizamos la perforación, en dónde pongamos el eje de oscilación para que T sea mínimo. Una vez identificado eso, y una vez obtenida esta función de T en función de B, para la placa cuadrada, se ha derivado e igualado a 0, ¿no? Se ha derivado e igualado a 0, y se han hecho todas las simplificaciones para encontrar este punto crítico, ¿ya? Entonces, con este resultado ya sabemos dónde se debe realizar la perforación para que el periodo de oscilación sea mínimo. Esta en realidad, ¿no? Este de acá, luego de haber aplicado la raíz, ¿no? 0.19 metros. Y ese es el dato importante, ese es B, ese es el B que está directamente relacionada con la formulita. Claro, en el problema nos pedían respecto al vértice, D', ¿no? Esto no lo encierro porque ya eso va a depender del problema, porque lo realmente importante acá es B, que está relacionado con la formulita, porque respecto a B también hemos realizado la derivada parcial y el punto crítico que estamos hallando es B, ¿no? Entonces, este punto corresponde a un periodo de oscilación mínimo. Muy bien, ya tenemos el punto crítico y queremos saber el periodo de oscilación mínimo. Entonces, en este punto es que se produce el periodo de oscilación mínimo y queremos saber cuál es ese periodo de oscilación mínimo. Entonces, este valor de B se ha reemplazado en esta misma ecuación, la que inicialmente se ha derivado. Ahí mismo se ha reemplazado para conocer cuál es ese periodo de oscilación mínimo, ¿no? Sabemos en dónde se va a producir el periodo de oscilación mínimo, bajo qué valor de B, y ese valor de B reemplazando acá, vamos a obtener el periodo de oscilación mínimo. Entonces, este valor de B, ya en su forma literal lo he reemplazado como L sobre raíz de 6 en esa formulita, y ese es el inciso C. Por eso en vez de B, acá tenemos L sobre raíz de 6 al cuadrado, y en el denominador L raíz de 6. ¿No? Ya se ha reemplazado. Entonces, ahí directamente se puede reemplazar los valores para saber T mínimo, pero se ha hecho un poco de álgebra para ir simplificando a su mínima expresión la ecuación. Por eso el periodo de oscilación termina con esta formulita de acá, ¿no? 2pi raíz de L raíz de 6 sobre 3G. Ese es el periodo de oscilación mínimo, que es lo mismo que este otro, es el mismo, solo que está más simplificado, un poco más de álgebra se ha hecho. Y acá se han reemplazado los valores de L, 47 centímetros, o en metros, 0.47, y el valor de la gravedad, 9.8, y finalmente se ha conocido el periodo de oscilación mínimo, 1.24 segundos. ¿Ok? Muy bien, eso es en este caso. Inciso
¿podría volver a repetir el procedimiento para hallar D'? Para hallar D', lo que se ha hecho es... bien, ahí está. Lo que nos piden es este nuevo eje de oscilación. ¿Dónde debe estar este eje respecto al vértice? Es lo que nos piden en el problema, ¿no? Pero lo que vamos a hallar es B. Lo que vamos a hallar, lo que hemos hecho en el inciso B, justamente acá, es hallar B. ¿A qué distancia del centro de masa debe realizarse la perforación? Bien, pero como podemos ver el sistema, ya conocemos esta distancia de acá, que es L medios, raíz de 2. Entonces, a esa distancia solo hay que restarle esta distancia, que es B, y el resultado nos va a dar esta distancia, que es D'. Entonces, lo que hemos hallado es B, y esta distancia del centro de masa hasta el otro vértice, ya lo hemos calculado, y esa distancia es L medios raíz de 2. Eso está acá, ¿no? Ya lo hemos calculado, ya sabemos cuánto es toda esa distancia. Entonces, en este caso, L medios raíz de 2, solo lo hemos tenido que restar este pedacito, B, el resultado que hemos encontrado en el inciso B. Y esa resta termina siendo D'. Es lo que hemos hecho acá, ¿no? L medios raíz de 2, que era toda esa distancia, del centro de la placa cuadrada hasta el vértice, y lo hemos restado este B, que es la respuesta que hemos hallado, que es lo que se halla directamente con la formulita. Y eso es D'. Esa resta nomás. ¿Ok? Muy bien. Bien, les dejo de tarea, jóvenes, un ejercicio de un disco para acá, para la clase, en la cual deben calcular lo mismo que hicimos acá en este ejercicio, es decir, calcular B. Lo mismo que hicimos acá, B, pero para un disco. Ya es bastante sencillo, es decir, van a tener un disco acá. Entonces, el radio del disco es un dato, es el literal del problema. Entonces, hay que calcular B de tal manera que el periodo de oscilación sea mínimo. Solo hasta B nomás. Es decir, que tienen que hallar el periodo de oscilación, que será 2pi, momento de inercia de un disco. El momento de inercia respecto a su centro de masa de un disco es un medio, la masa del disco por su radio al cuadrado. Y es el momento de inercia de un disco. A esto tiene que aplicar Steiner todavía, para poder reemplazarlo en esta ecuación, ¿no? I sobre mgb. Entonces tiene que aplicar Steiner, ¿no? Y ese nuevo, lo mismo que hemos hecho acá, jóvenes. Esa nueva perforación, ese nuevo eje, se va a encontrar a una distancia B. Ese B hay que encontrar. Entonces, aplica Steiner, un medio, acá le sumará más mb cuadrado, ¿ya? El mismo B, ese D que hay en la fórmula de Steiner, es también este B, ¿ya? Más mb cuadrado, reemplaza acá, la masa es m nomás, la gravedad es g, y B se queda B también, ¿ya? B nomás se queda. Lo que después va a hacer es derivar respecto a B e igualar a 0. Hace todas las simplificaciones y halla cuánto es B. Lo mismo que hemos hecho, ¿ok? Halla cuánto es B. Es bastante sencillo, jóvenes. Si se ha entendido este problema, esto es mucho más fácil. Entonces, lo va a poder resolver. ¿Ya? Hallar esa distancia del centro de masa al eje de oscilación de tal manera que el periodo de oscilación sea mínimo. Es decir, B nomás hay que hallar. No les pide hallar el periodo de oscilación mínimo, solo B. ¿Ya? Esa distancia B. Tampoco D', solo B. Entonces, tienen que hallar esta ecuación, ¿no? Reemplazando acá el momento de inercia B, mg, lo derivan, igualan a 0 y van despejando B de esa ecuación. Y ese despeje final de B es la respuesta, nada más. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Muy bien, entonces, les dejo de tareas hasta las 5:15, jóvenes. Es bastante sencillo. 10 minutos, suficiente para resolver el ejercicio. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda, tal vez? ¿En qué podría subir los videos de